Estamos en el problema número 4 del reto 2 del programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este problema corresponde a segundo de secundaria y si observamos es un problema que tiene dos preguntas, dos incisos. El primero dice: determina dos fracciones mixtas que en la recta numérica están a la misma distancia de -3 cuartos, de -3 enteros 1 cuarto y de -3 enteros 2 quintos. Y la segunda pregunta dice: determina qué fracción mixta está exactamente a la mitad entre -3 enteros 1 cuarto y -3 enteros 2 quintos. Si observamos, el intervalo o las distancias son lo mismo. Entonces, si en la primera nos habla de dos fracciones y luego en la segunda nos habla nada más de una fracción, hay que analizar esa parte, hay que reflexionar antes de querer empezar a calcular valores. Si nosotros vemos las dos cantidades son cantidades negativas, es decir, si nos está hablando de una recta numérica y nosotros decidimos que aquí está el 0, pues por aquí estará una de esas cantidades y por acá estará la otra cantidad. Ahora bien, ¿cuál cantidad va primero que cuál? Eso es algo que también tenemos que analizar para poder llegar y determinar cuáles son las dos fracciones que están a la misma distancia o la fracción que está exactamente a la mitad. Entonces, por favor, copien el problema y empiecen a explorar sus ideas. No es un problema difícil, pero tampoco es un problema que vaya a salir de manera directa. Así es que ya cuando tengan su solución, regresan al video para que comparen sus ideas. Nosotros necesitamos saber cuál de estas fracciones es mayor. Pero todo esto es bastante subjetivo porque cuando tenemos números negativos, supongamos que aquí tenemos nuestra recta numérica, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el -1, aquí tenemos el -2. Cuando hablamos de números negativos, entre más grande es el valor absoluto, es decir, entre más grande es el numerito, menor va a ser la cantidad porque se va a estar acercando cada vez más hacia el extremo de menos infinito. ¿Sí? Va a pasar exactamente lo opuesto que pasa con los números positivos, que entre más grande es la magnitud, más grande es el valor. Entonces esa parte debemos de tenerla clara. Ahora, la parte interesante es cómo vamos a comparar estas fracciones. Nosotros sabemos que vamos a tener estas dos fracciones y como las dos tienen como entero el 3, pues podemos omitir ese 3 enteros, porque si decimos que aquí son los -3 enteros, las dos fracciones están adelante de él o a la izquierda, si así lo queremos observar. Entonces vamos mejor a analizar nada más el 1 cuarto y 2 quintos. La manera de comparar fracciones es convertirlas a una fracción equivalente, pero que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Hay otro método que normalmente se hace viral en muchas imágenes en redes sociales, que nos dice que si tenemos, por ejemplo, 1 cuarto y 2 quintos, lo que debemos es hacer una multiplicación cruzada y el producto lo vamos a poner aquí arriba, es decir, 5 por 1 5, 4 por 2 son 8, y entonces la fracción que tenga el número mayor arriba va a ser la fracción más grande. En realidad, hacer este procedimiento, lo único que estamos haciendo es convirtiendo a que tengan el mismo denominador, ¿sí? Porque si hacemos la multiplicación de 1 por 5, bueno, de 5 por 1, aquí ya tenemos 2 quintos, y al multiplicar 5 por 1, lo voy a poner aquí, eso lo estamos haciendo porque ya hicimos la multiplicación previamente de 5 por 4, ¿sí? 5 por 4 nos da 20, y para que no se afecte la fracción también tenemos que multiplicar por 5
el numerador, entonces por eso lo hacemos así. Y a la hora de multiplicar por 4 el 2, lo que estamos haciendo es, estamos dando por hecho que ya el 5 por 4 se hizo en los denominadores, y para no afectar el valor de la fracción multiplicamos por el otro numerador, ¿sí? Entonces aquí ya nos va a quedar una fracción que tiene 20, otra fracción que tiene 20, y en los numeradores vamos a tener 5 y 2 por 4 son 8, y por eso decimos que la fracción que tenga el número más grande arriba, esa es la fracción mayor, ¿sí? Muchas veces encontramos procedimientos que se hacen virales porque parecieran mágicos o parecieran inexplicables, pero siempre se basan en algún razonamiento bastante sencillo. Entonces lo importante es entender eso. Entonces, si nosotros queremos comparar estas fracciones, lo mejor es convertirlo a denominadores que tengan la misma cantidad. Entonces, si nos fijamos, 8 veinteavos es el que tiene el mayor valor. Entonces estos 8 veinteavos, si tienen el signo negativo, van a estar más a la izquierda. Es decir, aquí vamos a tener menos 3 2 quintos, porque menos 3 enteros 2 quintos es menos 3 enteros 8 veinteavos. Y luego aquí vamos a tener menos 3 enteros 1 cuarto, porque eso es equivalente a menos 3 enteros 5 veinteavos. Entonces voy a borrar toda esta parte para poder hacer lo que sigue. Entonces nosotros en el primer inciso necesitamos dos fracciones que estén a la misma distancia. Si regresamos a lo que acabo de borrar ahorita, estábamos trabajando con veinteavos, ¿sí? Teníamos 5 veinteavos y teníamos 8 veinteavos. Por eso es importante trabajar con las cantidades que tengan el mismo denominador, porque lo podemos comparar muy fácilmente. Y si queremos dos fracciones que estén a la misma distancia, pues entonces aquí nos están faltando 6 veinteavos y también nos están faltando 7 veinteavos, y listo. Aquí ya tenemos prácticamente la solución. Lo que tendríamos que hacer pues es ponerle aquí menos 3 enteros 7 veinteavos, que no se puede simplificar más, 7 veinteavos, pero en el 6 veinteavos sí se va a poder simplificar, porque 6 veinteavos pues es también 3 décimos. Entonces aquí le podríamos poner 3 enteros 3 décimos, y de esa manera estamos escribiendo puras fracciones mixtas con el denominador o con la parte fraccionaria de manera irreducible, ¿sí? Pero ahora viene el siguiente reto, la siguiente pregunta, que nos dice que determinemos cuál es la fracción que está exactamente a la mitad. ¿Y cómo podemos hacerle para poder determinar esa fracción? Voy a tratar de que nos quede más o menos igual. ¿Cómo le podemos hacer para obtener la fracción que va exactamente aquí, a la mitad? Esa es la parte interesante y que tiene que ver mucho con un razonamiento muy sencillo que nos lleva a la respuesta prácticamente de manera instantánea. ¿Qué sucede si nosotros convertimos todas estas fracciones a que tengan el mismo denominador? Ya habíamos visto que todos pueden tener el denominador 20, pero si los hacemos más chiquitos, los denominadores, o bueno, la fracción la hacemos más chiquita, es decir, el denominador más grande, vamos a partir todo esto. Nosotros lo que necesitamos es una fracción, voy a ponerlo aquí con verde, que nos ayude a tener aquí algo así, ¿sí? A dividir en dos partes cada segmento, cada pedacito, porque a la hora de dividir este segmento de aquí, pues nos va a llevar a obtener la fracción que está exactamente a la mitad. Eso significa que si nosotros estábamos trabajando con veinteavos,
si nosotros dividimos entre 2, vamos a llegar a un denominador de 40. Entonces, pues vamos a convertir todo a cuarentavos. ¿Qué sucede si convertimos todo a cuarentavos? Pues muy sencillo. 2 quintos es igual. El 5 lo multiplicamos por 8 para llegar a 40, entonces el 2 lo tendremos que multiplicar por 8 para que no se altere la fracción. Entonces 2 por 8 son 16 cuarentavos, y luego la siguiente fracción que era un cuarto, para que se convierta a 40 pues es bastante obvio, hay que multiplicar por 10. Entonces el numerador también lo multiplicamos por 10, y entonces estamos hablando de que este menos 3 enteros 2 quintos en realidad también lo podemos escribir como menos 3 enteros 16 cuarentavos, y este lo podemos escribir como menos 3 enteros 10 cuarentavos. Entonces, ¿cuál es la fracción que está exactamente a la mitad? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuarentavos, ¿sí? Entonces los podemos prácticamente hasta dibujar uno por uno. Tendríamos 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuarentavos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fracción que tiene que ir aquí? Pues tendrá que ser 3 enteros y tendrá que ser el denominador 40, y entonces quedamos que aquí es 10, 11, 12, 13 cuarentavos. Y así de sencillo. Todo nació a partir del razonamiento de que necesitábamos una sola fracción. Si aquí teníamos dos fracciones que están a la misma distancia y queremos solamente una, pues los segmentos que teníamos los partimos a la mitad, y con eso llegamos a la parte central de ese segmento completo. Y así de fácil y sencillo estaba este problema, que de inicio no parecía tan sencillo. De inicio había que reflexionar bastante sobre qué significaban estas dos cantidades, dónde ubicarlas, y luego ya después empezar a ver en cuántas partes dividirlo para poder llegar a una respuesta válida. Que si nos fijamos, la primera pregunta, si queríamos dos fracciones que estuvieran a la misma distancia, pues era hacerle dos cortes. Eso significa dividirlo entre 3, todo el intervalo, que también pudimos haber hecho la resta, ¿sí? de a 2 quintos restarle un cuarto y luego dividirlo en 3 partes para obtener las dos partes donde se hace el corte. Y pues lo mismo podríamos haber hecho con el intervalo, hacer un solo corte, es decir, dividirlo entre 2 partes, y habríamos obtenido esta fracción también. Pero todavía no quiero meterme en andar explicando la división de fracciones. Tengo otros problemitas bastante interesantes, bastante instructivos en esta parte de la división de fracciones, y ya después vamos a pasar a ellos. Pero pues de todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, me lo dejan abajo del video y con todo gusto les ayudo.